Bueno, hermanitos, feliz sábado. Estamos bien contentos de estar aquí en este día que el Señor designó, separó para su adoración, ¿verdad? Dijo, en 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo día te detienes porque quiero que pienses en mí, quiero que dirijas todos tus pensamientos a mí, quiero que yo sea el centro de tu atención, ¿verdad? Detén todo. Yo sabía que este mundo tan ajedreado nos consumiría. Los afanes de este mundo, la comida, qué beberé, qué vestiré y otras 1000 cosas que este mundo tiene para ofrecernos, para distraernos, que Satanás tiene para distraernos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que el enemigo usa y usará para distraernos, para que nosotros no guardemos el mandamiento, porque el mandamiento está diseñado a llevar nuestra mente a Dios. Pero si vivimos con el ajedreo del mundo, entonces, eso es lo que quiere el enemigo, entonces nunca paramos, detenemos, este mundo gira, nunca paramos para decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, y tener nuestra mente dirigida hacia Él, ¿verdad? Entonces el Señor en su sabiduría dijo, oye, si estos hombres no descansan, se van a enfermar. El hermano en la escuela sabática hace un momento resaltó la importancia del sueño. Y sí es muy importante el sueño. Es tan importante que Dios designó un día especialmente para nuestro descanso. El descanso es sumamente importante. Tanto que el Señor dijo, 6 días trabajarás, mas el séptimo día no quiero que trabajes, quiero que descanses, ¿verdad? Así de importante es el sábado. Ok, hermanos, entonces estamos aquí en este día para dirigir nuestra atención al Señor, ¿verdad? Y venimos aquí a aprender algo. En este día quiero compartir con ustedes la profecía bíblica. Ahora, ¿qué es una profecía? Una profecía, amados hermanos, es algo que se dijo con anticipación, que ya se sabía. Y es algo que va a suceder en el futuro. No son adivinanzas, no son profecías de otra índole, porque hay muchas profecías en el mundo. Está la profecía maya. ¿Qué decía la profecía maya con su calendario lunar? Que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Está Nostradamus. ¿Qué dicen las profecías de Nostradamus? Y luego están las profecías de Walter Mercado. O sea, hay todo tipo de profecías, pero nosotros tenemos una palabra segura, profética, amados hermanos, a cual haríamos bien en obedecer. Y el día de hoy vamos a estar analizando las profecías, porque nosotros como adventistas hacemos un movimiento profético, histórico, profético. Tenemos algo que no tienen las otras iglesias. Nosotros tenemos el don de profecía, el espíritu de profecía, los escritos de la hermana White. Por ejemplo, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, escrita por los profetas y los apóstoles y los patriarcas, entonces la hermana White también es una extensión de la palabra de Dios. Así como Jeremías, así como Elías, así como los apóstoles escribieron la Biblia, si nosotros vamos a ser el remanente, porque recuerden, Apocalipsis dice, el dragón estaba airado con el simiente de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, ¿qué es? El espíritu de profecía. Mucha gente no sabía qué era la fe de Jesús, pero la Biblia tiene la respuesta. Entonces, para ser el remanente, el pueblo escogido de Dios, tenemos que guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? El espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Los escritos de la hermana White. Entonces, debemos de tener el espíritu de profecía, debemos de ser un pueblo profético, debemos de ser un pueblo que esté estudiando el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es el último libro en la Biblia. Después del Apocalipsis no hay nada. El Apocalipsis es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí está el último llamado de misericordia hacia el hombre. Es la última llamada de misericordia
de parte de Dios para con el hombre. Después del Apocalipsis ya no hay más llamada. Ya se acaba la gracia ha terminado. Entonces, nosotros debemos de estar estudiando esos libros, son de suma importancia. El hermano White dice que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los libros que nosotros debemos de estudiar en este tiempo. ¿Y por qué, hermanos? Porque sabemos que el libro de Apocalipsis habla de una gran controversia, una controversia que empezó en el cielo y que ha descendido sobre la tierra, una guerra que empezó en el cielo con Satanás que quería adoración y Jesús, y ahora esa guerra está en la tierra, y en esa guerra nosotros estamos formando parte. Y en esa última guerra, en esa última batalla, el pueblo de Dios será odiado, será perseguido, será acusado, será procesado, será condenado, y muchos de nosotros, algunos de nosotros, hasta vamos a llegar a ser mártires. ¿Por qué? Porque la copa que tomó Jesús también la debemos de tomar nosotros. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo procesaron, lo rechazaron, lo condenaron, lo persiguieron, lo metieron a la cárcel. Cuando vino Judas a traicionarlo, Jesús le dijo: amigo, ¿me traicionas con un beso? No dijo protestantes, no dijo Iglesia Católica, no dijo romanos, no dijo samaritanos, gentiles, dijo: amigo, ¿me traicionas con un beso? Entonces, preparados nosotros mismos para ser traicionados por los de nuestra propia fe, los adventistas nominales, los adventistas que nomás son adventistas por nombre, pero que no son verdaderos adventistas que se adhieren a la palabra de Dios, los adventistas nominales que siguen a hombres y que no siguen un escrito estado, ¿verdad? Entonces, y los que siguen el dinero, porque dice la palabra de Dios, la raíz de toda maldad es el ¿qué? Es el dinero, ¿ok? Entonces muchos asalariados no les importa predicar, muchos pastores asalariados. ¿Por qué asalariados? Jesús dice: el verdadero pastor da su vida por las ovejas, pero un asalariado ve que viene el peligro, huye y deja las pobres ovejitas ahí, ¿verdad? Pero el verdadero pastor vino y dio su vida por las ovejas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos asalariados no predican la verdad, predican cosas suaves, como ellos protegen su cheque, su sueldo, su salario, su jubilación. A ellos lo que les digan los hombres de arriba para poder mantener su puesto, y nunca predicar la verdad presente, porque para cada tiempo, para cada generación existe una verdad. En el tiempo de Moisés había una verdad. ¿Qué se tenía que predicar en este momento? ¿Alguien me puede decir aquí qué era la verdad, qué era la urgencia que Noé tenía que predicar en su tiempo? Amén, aleluya, La hermana parece que está dormida, pero está en la boda, está en la jugada, está en la conversación. Exactamente, vino una urgencia, y esa urgencia tenía que ser topada, tenía que hacerle frente a esa emergencia. No podía guardar silencio Noé. Lo juzgaban de loco, de hecho, ¿verdad? Entonces, pero él tenía una verdad para su tiempo. En el tiempo de Elías había una verdad presente para su tiempo. Era: arrepiéntanse, ya no sacrifiquen sus hijos a Baal, arrepiéntanse. No había llovido por 3 años. 3 años, hermanos, no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba en apostasía. Era: arrepiéntanse porque Dios se van a morir de hambre por sus rebeliones, por su apostasía. En el tiempo de Jeremías había una verdad presente. Jeremías les dijo: arrepiéntanse, oh pueblo infiel, pueblo indisciplinado. Y a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos ese patrón, que el pueblo escogido de Dios siempre se va prostituyendo tras otros dioses. Los líderes dentro del pueblo de Israel de antaño, a través de
Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento los líderes se fueron más allá. ¿Qué dijeron los líderes? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Maten al hijo inocente de Dios. Pero de regreso con Jeremías. Jeremías les dijo: arrepiéntanse porque van a venir los babilonios y nos van a llevar cautivos. No hicieron caso. ¿Qué pasó? Llegó Babilonia, se llevó a los israelitas 400 años de esclavos. 400 años de esclavos. Había una verdad presente. Cuando vino Juan el Bautista, era una verdad presente también. Una verdad presente para su tiempo: bautícense para la remisión de pecados. Cuando vino Jesús, vino con una verdad para su tiempo: arrepentidos porque el reino de Dios ha venido. Y para nosotros en este tiempo hay una verdad, hermanos, que debemos de estar predicando como adventistas, y ese es el mensaje de los tres ángeles. La palabra de Dios a través de la hermana White, a través de la inspiración, dice que Dios ha dado a su pueblo un mensaje, y es exponer la maldad del hombre de pecado. Ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles, es el último llamado de advertencia. Cuando ese primer ángel aparece en las nubes del cielo volando, fíjense que ese ángel no sale tranquilo, no, está volando, está trabajando, está papaloteando, no está sentado cruzando de mano, está trabajando. Es lo que Dios quiere de nosotros. Aparece en el cielo, gritando a gran voz, proclamando: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Entonces, la hermana White dice, y nosotros sabemos, que los ángeles no predican el evangelio. Entonces, ese mensaje somos tú y yo, somos nosotros. Porque los ángeles no predican el evangelio, porque ellos nunca han caído. ¿Cómo un ángel que nunca ha caído puede decirle a otro ser humano: oye, arrepiéntete, el Señor te puede perdonar, si él no sabe lo que es el pecado? Pero en cambio nosotros, seres caídos, pecadores, podemos ir a otro hermano: oye, hermano, deja el alcohol, yo fui alcohólico. Oye, hermano, deja de golpear a tu mujer, yo fui un golpeador. Oye, hermano, X pecado, déjalo. Yo fui un incrédulo, ¿verdad? Entonces, ese mensaje es para nosotros, y es un mensaje profético, y ese mensaje, en el corazón de ese mensaje, habla de Babilonia, habla de la Iglesia Católica Romana, habla de un sistema religioso mundial. Porque todo esto se trata sobre la adoración, hermanos. ¿Por qué empezó la crisis en el cielo? Empezó sobre la adoración. Satanás quería ser adorado. Cuando Satanás y Jesús estaban en el desierto, ¿qué le pidió Satanás a Jesús? Que le adoraba. Gracias, hermana, Adórame y te doy todo esto. Gracias, hermano. Adórame y te daré, todo se me ha dado, dijo. Y era pura mentira, no se le dio. Él lo usurpó, lo tomó a Adán, ¿verdad? Porque Adán quiso obedecerlo a él, entonces pasó a ser de él. Entonces, todo se trata sobre la adoración, amados hermanos. Y nosotros tenemos que estar velando, porque la Biblia en Apocalipsis, los libros proféticos que debemos estar estudiando para este tiempo, hablan de una crisis, hermanos. Hablan de una crisis que ha de venir. Y es la última crisis, el último acto en el drama, la última batalla, amados hermanos. Es la crisis de la marca de la bestia. Y Jesús dijo que era un tiempo tal cual nunca fue desde que hubo una nación. Entonces, si la Biblia habla de un tiempo terrible, ¿acaso no será importante para nosotros prepararnos para ese tiempo terrible? Y velar las señales de los tiempos, velar cuando ese tiempo se aproxima. Yo digo que sí, hermanos, claro que sí. Solamente un necio viviría en ignorancia de las cosas que han de venir, sin preocuparse por las cosas que han de venir y no prepararse. Debemos de saber qué viene. Mateo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas, ¿verdad?
¿Y cuándo será tu venida? Jesús no les dio fecha, no les dio hora. Muchos dicen, dice Jesús, más la hora ni el tiempo nadie sabe, pero unos dicen, no, pero no dijo año. Déjate de cosas, dijo hora. La hora que abarca tiempo, mes, año. Déjense de poner tiempos, porque al poner tiempos la gente se burla de nosotros. Cuando no suceden esas profecías, solamente traemos más reproche y vergüenza a la causa de Cristo. Pero Jesús les dijo las señales que marcarían su pronto regreso, y Jesús dijo, habrá un tiempo de angustia tal cual nunca fue desde que hubo nación. Entonces, imagínense, ¿cuál es la peor crisis que tú puedes pensar que ha sucedido? Vamos a pensar el diluvio. ¿Fue malo el diluvio? Claro que sí. ¿Cuántas personas se perdieron? Todo el mundo se perdió. Así de astuto es Satanás. Satanás es tan astuto que 3 partes del cielo fueron engañadas por él. O sea, Satanás es tan astuto que en los días de Noé todo el mundo se perdió, excepto 8 personas. Noé y su familia. Satanás es tan astuto que en estos últimos días llevará a la mayoría del mundo a la perdición junto con él. Y él está trabajando, doblando sus fuerzas, porque sabe que le queda poco tiempo. Y él no se quiere ir solo. Lo que él perdió es de nosotros, y de cara le duele. Las mansiones celestiales que él tenía frente al Padre, ahora van a pasar a ser de nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que va a haber una crisis tal cual nunca fue desde que hubo gente, deberíamos de prepararnos para esa crisis y saber cuando esa crisis está cerca, saber cuando estas cosas están cerca, ¿verdad? Y por eso quiero tocar poquito sobre la importancia de la profecía, y también les voy a poner un video de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo ahorita, mayo 2024, en nuestro mundo. Pero estas cosas que yo les voy a compartir no son simplemente noticias. Estamos viendo la profecía bíblica cumpliéndose delante de nuestros ojos. Jesús dijo, he aquí, yo les digo estas cosas antes de que sucedan, para cuando sucedan, tú puedas creer. ¿Para qué le las dio? ¿Para qué le las dijo? Antes de que sucedieran, para cuando sucedieran, nosotros viéramos y creamos. Entonces, al ver estas cosas que yo les voy a presentar, sepan por favor que la crisis de la marca de la bestia está cerca. Ahora, para aquellos que no sepan cuál es la crisis de la marca de la bestia, porque puede que no haya uno que no sepa, o que necesite que le refresque un poco, ¿verdad? La crisis de la marca de la bestia, como todo se trata sobre la adoración. ¿De qué fue el gran conflicto en el cielo? Adoración. ¿Entre quién es este gran conflicto? Jesús y Satanás. Jesús no es contra Satanás y el Espíritu, Satanás o el Padre, no. Dice, Miguel y sus ángeles hicieron guerra contra el dragón. Jesucristo contra Satanás. Sí, porque Miguel era Jesús. Así es, Miguel es Jesús. Entonces, y aquí en el cielo y aquí en la tierra, cuando vino Jesús, su ataque principal era hacer caer a Jesús. Adórame. ¿Cómo le iba a adorar si el Señor es el dueño de todo? De todo, exactamente. Pero en su humanidad. A él creía que lo iba a engañar, pero ¿cuándo? Así es. No, Sí. lo tocó porque lo vio humano, a él pensaba que ya- También lo agarró cansado, con hambre, Y 40 días y 40 días y 40 noches sin comer, y con 4000 años de humanidad pecaminosa, porque él nació bajo la carne, bajo María, y los pecados de María y 4000 años de tendencia de hacer el mal, hereditarios. Entonces él andaba
andaba como andamos nosotros ahorita, en la carne, mas no pecó. Entonces el tema se trata sobre la adoración. Y en los últimos días, la hermana White, el espíritu de profecía, nos dice que habrá una sola religión, un solo poder mundial y un solo dinero con el que van a usar ellos para poder forzarnos, obligarnos a adorar falsamente. Y yo digo que la comida, nuestras necesidades básicas siempre funcionan. Tenemos que tener mucho cuidado lo que le metemos a nuestro cuerpo, y el hermano esta mañana resaltó la importancia del mensaje por salud. Su tema era de salud. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Por la botana, por la tragazón, por la boca, por la comida, por el alimento. ¿Sí o no? En la tentación, ¿por qué fue tentado Jesús la primera tentación? ¿Qué le dijo? Convierte estas piedras ¿en qué? En pan, ¿verdad? En el libro de Daniel, porque tenemos que estar estudiando el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, porque los dos marcan hacia el futuro, el evento, algo que va a pasar en el futuro. Son libros proféticos. La primera crisis que llegó a los 3 niños hebreos, ¿cuál fue? Cuando se sentaron en la mesa del rey. ¿Qué dijeron los 3 niños hebreos? No vamos a comer eso. No vamos a comer eso, ¿verdad? Entonces, la comida y nuestras necesidades básicas siempre las ha usado Satanás para destruirnos. Y Satanás no cambia sus artimañas. Las cosas que funcionan para Satanás, él las sigue usando, ¿verdad? Entonces, se acerca una crisis, amados hermanos, donde todos tenemos que adorar forzosamente. El libro profético de Daniel demuestra una crisis donde se erigió una imagen y sacaron a todos, incluyendo a Daniel y a los niños hebreos, y dijeron: cuando escuches la música, arrodíllate porque vas a adorar. Pero ¿qué dijeron esos 3 jóvenes hebreos? Dijo: mira, rey. El rey puso la música y miró que no se arrodillaban. Dijo: ah, caray, espérate ahí. Ey, ven para acá. O te arrodillas cuando escuches la música, o te voy a meter al fuego, al horno de fuego. Dijo: es más, los quiso amedrentar, los quiso asustar. Es más, échenle más leña, calienten el horno 7 veces más. El miedo. Satanás siempre trabaja a través del miedo, porque Satanás sabe que una mente tenebrosa no hace decisiones cabales y justas. Entonces, cuidado con el miedo. Pero Dios no nos dio un espíritu del miedo, nos dio un espíritu de poder, de dominio propio. ¿Sí, hermano? Quiero decirle, hermano, que cuando Satanás tentó al Señor, el Señor, Él tenía todo el poder para hacer las cosas que Él pensaba, pero no le dio el gusto nuestro Señor Jesucristo no le dio el gusto a Satanás. En primer lugar, cuando le dijo: convierte estas piedras en pan, el Señor tenía el poder para hacerlo, pero no iba a cumplirle caprichos. Es como ahorita la gente, hermanos, créanme una cosa, hay gente que es muy egoísta, envidiosa, y saben una cosa, ellos a base de pura mentira te quieren ganar la verdad. Y la verdad, saben una cosa, hermanos, nosotros, aunque muéramos en la ley de nuestro Padre Celestial, porque vamos a ser cubiertos por Él, el Señor nos va a salvar de todititos los ataques de esta vida. No tengamos miedo, sigamos adelante, firmes, porque el Señor lo que quiere es que tú y yo estemos firmes cuando Él venga. Amén. Gracias, hermanito, gracias. Así es. Quiere que seamos fieles. Entonces, retomando el tema, no perdamos el enfoque mental. Vamos a estudiar sobre la profecía, porque es importante saber lo que ha de acontecer. He aquí, yo te he dicho estas cosas antes de que sucedan, para cuando sucedan tú puedas creer. Amén.
Entonces, vamos a transponer un poco sobre la importancia de la profecía. El apóstol Pablo, entendiendo que para su tiempo ya abundaban las profecías de todo tipo por doquier, hizo una observación que deberíamos tener muy en cuenta por diferenciar las profecías unas de las otras. Escribió él: porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos a ellas, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Cualquier palabra que tú escuches en el mundo va a fallar, va a fracasar. No es que va a suceder, pero tenemos una palabra que va a cumplirse y que nunca fallará. Y si escrito está, ¿sabes qué? Se cumplirá. Entonces, si la Biblia en Apocalipsis dice, y a través del espíritu de profecía, dice que América formará una imagen a la primera bestia cuya herida había sanado. Nosotros como adventistas ya sabemos que esa bestia es Roma papal. Amén. Y que la segunda bestia es los Estados Unidos. Amén. Y que los Estados Unidos hablaría como un dragón y le daría su poder nuevamente al papado, ¿verdad? Entonces, la hermana White dice que Estados Unidos hablará como un dragón. No lo dice la hermana White, lo recalca. Quien dice eso es la Biblia en Apocalipsis 13. Que la segunda bestia hablaría como un dragón. Los Estados Unidos hablaría como un dragón. ¿Y cómo es que una nación habla? Una nación habla a través de sus leyes. Así es como habla una nación. Lo que le da fuerzas a una nación son sus leyes y sus estatutos. ¿Por qué no hay nación sin ley y ley sin nación? Así como Dios, el gobierno de Dios, no existe gobierno sin ley ni ley sin gobierno. Amén. Muchos dicen, no, pues es que ya no hay los 10 mandamientos. ¿Cómo que no? No puede existir el gobierno de Dios. Dios no puede tener gobierno si no hay ley. No puede haber gracia si no hay perdón. Si hay gracia, si hay misericordia, es porque hubo una ley. Y te iban a juzgar a ti, pero no te juzgaron y te dieron gracia, te dieron misericordia. Entonces el mero hecho de que te dieron misericordia quiere decir que había un juicio. Y si hay un juicio, significa que había una ley. Amén. No me digas que no hay ley. Sí hay una ley. Entonces, ¿cómo es que una nación habla? Habla a través de sus leyes. Y ahorita en los Estados Unidos, amados hermanos, está pasando algo que está cumpliendo la profecía bíblica. Ahorita en los Estados Unidos, ellos acaban de prohibir la Biblia. Pero ¿bajo qué excusa prohibieron la Biblia? ¿Y quién fueron los que hicieron este cambio? ¿Y por qué lo hicieron? Y aquí yo se los voy a decir. Porque debemos de estar velando las señales de los tiempos, las señales que indican la venida que Jesús viene. De nuevo leemos 2 de Pedro 1:19, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos. Por favor, léela, hermanito, encuéntrala y léala por favor. 2 de Pedro 1:19. ¿Son ustedes? Sí, pero ¿Cómo antes? Está muy bajito, tú solo te- 2 Pedro 1:19. ¿Dos? Sí, 2 Pedro 1:19. Y sí me gustaría que alguien más la leyera, porque aquí dice, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos. Entonces, ¿a qué debemos de estar atentos? A la palabra profética. Amén. Y es lo que vamos a estar haciendo ahorita en este momento y el día de hoy, en este preciso momento, vamos a estar atentos a la palabra profética y vamos a ver cómo se están cumpliendo estos hechos. Y he preparado este video para ustedes, amados hermanos. Segunda de Pedro 1:19. 2:19. Así es, hermano. Los profetas, no, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Segunda de Pedro 1:19. Es Pedro 2 Pedro. A lo mejor estás en la primera epístola. Sí. En la segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, segunda de Pedro. ¿Qué versículo? Segundo de Pedro 1:19, hermanita. 1:19. Habla de la palabra más segura jamás dada sobre el mundo. Habla de la palabra profética. Simón Y Pedro, siervo y apóstol de Jesús. 2 Pedro 1:19. 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra Amén, esa es, hermanita. profética. Léela, hermanito, y ahorita que la lea el hermano. Quiero que todos la leamos, quiero que la recalquemos, porque lo que vamos a estudiar es justamente lo que dice la palabra de Dios. Adelante, hermano Toño. 2:19. Pero pruébetame si digo al hermano. Aquí yo tenía uno. No se pongan nerviosos, no se pongan. ¿Se están poniendo sus lentes? Igual que el que os traigo. No. 1:19, hermanito, 1:19. 1:19 dice, tenemos también aquí la palabra, dice, profética más permanente, de las cuales habéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día Punto. esclarezca. Pausa ahí, pausa ahí. Tenemos la palabra profética más segura, a cual hacemos bien en prestar atención, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermanos, el futuro es oscuro para nosotros, pero cuando nosotros prestamos atención a la profecía, es como una luz, que no estamos en tinieblas para hacerle frente a lo que ha de venir. Ahora sí, hermanito, pase el micrófono, esta es otra traducción, vamos a escuchar esta traducción. Ahí está bien, hermano Toño. Ahora que el hermano nos lea esta traducción. Ahora sí, hermanito, fuerte y claro y varonil y bien hombre. Dice así, les promete libertad y son ellos mismos. No. 1:19. 1:19, usted dijo 2. 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Ahí estás bien, ahí mero. 1:19. Ahí está el 2. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra al lugar oscuro hasta que el día esclare. Amén. Léela de nuevo fuerte y claro, acércate al micrófono, quiero que los que van a estar viendo esta transmisión la escuchen. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclare. Pausa ahí, hermanos. Entonces, ¿qué dice ahí? Que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra, la palabra más importante? ¿Cuál? Estos seres humanos, Francisco y los hermanos, debemos de estar prestando atención. La palabra profética más segura. Amén. Porque esta palabra no fallará. Es de aquel uno, es de aquel quien no miente. Es imposible que Dios haga una cosa. Dios no puede mentir. Lo demás Él puede hacer, mas Él no miente. Entonces, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos. ¿A qué tenemos que estar atentos, hermanos? A las profecías bíblicas. Muchos pastores, muchas personas no ponen énfasis en las profecías, pero aquí en Alerta Adventista, este siervo, la Biblia dice que David tenía hombres expertos en los tiempos. Yo creo que aquí dentro de este movimiento, de este grupo, dentro de la Iglesia Adventista, los que están dentro de la organización y fuera de la organización, yo creo que hay personas que Dios ha levantado, que los ha hecho expertos en los tiempos. Lo importante de que el apóstol Pedro nos dice ahí que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra Amén. a nosotros. ¿Para qué? Para que en aquellos días que
nosotros podamos defender el Evangelio de nuestro Dios para que alumbremos como una antorcha. Amén. Amén. Sí, sí. Porque tenemos la palabra profética más segura, a cual ustedes hacen en bien estar atentos a ella, estar atentos a ella, a esa palabra, como a una antorcha que alumbra en un lugar seguro. Si tú estás caminando en la oscuridad y alguien va con una antorcha enfrente y tú vas ahí, entonces tú estás viendo esa antorcha, porque esa antorcha va alumbrando. Si vas con la antorcha pero tú estás yendo por otro lado, entonces vas a caer porque no sabes hasta dónde caminas, dicen Proverbios. Entonces, hermanos, vamos avanzando. Esa antorcha va encendida. La palabra profética es esa antorcha. ¿Qué nos hace? Nos hace esclarecer lo que está sucediendo. Ahora, en los Estados Unidos se hizo una ley que prohíbe a la Biblia, bajo la excusa del antisemitismo. ¿Qué es eso? Que tú no puedes hablar en contra de la raza de alguien más, porque eso te hace un antisemita. No puedes hablar en contra de la religión de alguien más, porque eso te hace un antisemita. Pero más que nada está dirigida sobre las creencias religiosas de una cierta raza. ¿Ok? Por ejemplo, ellos están diciendo porque debido a la guerra que sucedió entre Israel y Palestina, Israel está bombardeando mucho a los palestinos, están saliendo en las noticias los niños bombardeados, no tienen o sea, pobrecitos los palestinos, y muchos se enojan contra los judíos. Dicen que los judíos son malos y dicen que los judíos deben de ser castigados porque los judíos crucificaron a Cristo. Entonces ellos dicen, espérate, no, tú no puedes decir que nosotros somos malos, toda nuestra raza, porque los judíos crucificaron a Cristo. Entonces tú tienes que eliminar la Biblia, porque la Biblia nos hace ver mal, y el mundo nos está odiando por lo que dice la Biblia, pero la Biblia sí dice eso. Pero son descendientes de Abraham también, Sí, que sí. pelean por los pueblos, porque hay los Sí. hijos de Ismael y los hijos de, Sí. ¿cómo se llama? De Esaú, sí, de la mujer esclava y de la mujer libre. Ese ya es otro tema. Sí, por eso está el pleito entre Palestina y Jerusalén, porque son como medios hermanos. Eso es otra historia, pero encaja en esto, ¿verdad? Entonces, estas personas, los judíos, dicen, no, ya no queremos esto, ya no queremos que la Biblia hable mal de nosotros. Entonces, en los Estados Unidos, lo que está sucediendo ahorita, en todas las universidades de los Estados Unidos, hay manifestaciones de palestinos que están diciendo, hey, ya paren la guerra contra los palestinos, nos están odiando. Y hay unos choques violentos entre los estudiantes y la policía, porque están diciendo que la Biblia dice que la tierra esa le pertenece a los palestinos, y los palestinos de ahí se agarran para pelear, y también los judíos se están siendo vistos como los malos, porque según ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Pero la Biblia sí dice que que los Jesús se lo entregaron a Jesús. ¿Y qué gritaban los judíos? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! No tenemos más rey que César. Que la sangre de ellos, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces no es cuento, ustedes clamaron y pidieron eso. ¿Qué le pasó a los judíos en el tiempo de Hitler? ¿Cómo fueron perseguidos? La maldición de la sangre de Cristo caiga sobre los judíos y sobre sus hijos. ¿Qué les pasó hace poco cuando fueron bombardeados ahorita? Cuando llegaron los de Palestina, los paracaidistas, y hicieron una matanza. La maldición, ellos mismos pidieron esa maldición. ¿Y qué le va a pasar a los judíos en el día del juicio cuando venga Jesús? Porque la maldición, ellos dijeron, la maldición de la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué le va a pasar? También en Israel está siendo ahorita bombardeado. Sí, los que están siendo bombardeados, ¿verdad? Entonces también, ¿qué le va a pasar a los adventistas si el juicio empieza en la casa de Dios? Si a los del mundo les va a ir mal,
¿Cómo nos va a ir a nosotros, hermanos, que conocemos la verdad? El juicio empieza ¿dónde? En la casa de Dios, ¿verdad? Pero de regreso a esta ley, les quiero explicar por qué es que se dio esta ley. Pero aquí lo raro, hermano, es que todo esto es planeado, ¿ok? Porque recuerda que nosotros tenemos un mensaje, es el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje de exponer a Roma, al papado, a la ramera. Y ahora esta ley, ya no puedes tú hablar en contra de la religión de alguien más, porque eso te convierte en un criminal, eso te convierte en un terrorista, ¿ok? Eso te convierte en un terrorista. ¿Y qué hicieron con Jesús cuando le estaban haciendo sus falsas acusaciones? Decían que Jesús era un revolucionario, que él venía a socavar el imperio romano, y que este hombre dijo que iba a destruir el templo y construir el templo. Es un terrorista. Entonces ahora todos aquellos que quieran predicar en contra de Roma, ¿cómo nos van a ver? Como terroristas, ¿verdad? Entonces, este no es una guerra contra el antisemitismo. Antisemitismo, esta es una guerra en contra de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué significa? Que ya muy pronto y muy pronto el libro El Gran Conflicto ya no lo vamos a poder compartir, será visto como un libro de odio. La Biblia ya no lo vamos a poder compartir bajo esas excusas, hermanos, del antisemitismo. Y lo curioso también de ahí, que 2 políticos impulsaron este proyecto de ley. Uno es católico y uno es judío. ¿Quién se juntó para crucificar a Cristo? ¿Qué 2 grupos? Los judíos y los católicos, ¿verdad? Esos 2 grupos se juntaron para atacar a Cristo. Entonces, ¿a quién le beneficia este proyecto de ley? Si ya no podemos hablar en contra de la religión, si ya no podemos llamar a Roma Babilonia, si ya no podemos decir ha caído, Babilonia la grande ha caído, entonces ¿a quién beneficia, amados hermanos? Claro que sí, esto beneficia a Roma. Nadie sale más beneficiado de esta ley, gracias hermana, que Roma. Quieren silenciar el mensaje de los 3 ángeles, quieren silenciar el evangelio, quieren silenciar la nota de alarma. Ahí es donde va esta nueva ley. Pero bueno, déjales pongo el video. Hermana, no te vayas, ayuda. A ver, auxilio. Me pones aquí la ya salió. A ver, ¿qué es la contraseña? Son 5 ceros. 5 ceros, ay, bien difícil. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ahí está ya. Ok, entonces les di un poco de trasfondo de la importancia del libro de Daniel y Apocalipsis, poquita historia, les di la importancia sobre la profecía y qué dice Pedro, que es la palabra más segura y que debemos de estar prestando atención, y les di un trasfondo sobre esta nueva ley y cómo, hermanos, en el futuro vamos a ser vistos como terroristas o va a ser ilegal que nosotros prediquemos. No sé si ustedes recuerdan un poco de historia. En la Edad Media, en la Edad Oscura, era prohibido que tú poseeras una Biblia. La Iglesia Católica Romana quería que todos estuvieran en ignorancia y le prohibió la Biblia a todos. Si tú eras encontrado con una Biblia, te quemaban en la hoguera. Así de ignorancia. Solamente los cardenales, los obispos y los papas tenían derecho de interpretar la Biblia. Y aún así es, cuando tú vas a una iglesia católica, entras tú y todos callados, nadie hace preguntas, y el Papa está hablando en latín. ¿Quién entiende latín? Se escucha una murmuración, una repetición y nada. Nomás vas, dejas tu... nada. Apuradamente sé el español y me hablan en latín, ¿por dónde? Sí, en latín. ¿Quién entiende en latín? Es lo mismo. Pero hay ciertas palabras que a veces Lo mismo de ignorancia dentro de la Iglesia Católica que existía hace 1200 años, aún sigue prevaleciendo aquí en México. No vas muy lejos, aquí en la iglesia de aquí de Corral.
Entras tú y el Papa está murmurando unas palabras inaudibles que no, en latín y otras cosas, sí, no sabe ni qué está diciendo el hombre, ¿verdad? Hay un sacerdote ahí que, bueno, yo no he entrado, escuché el otro día que me dijo un compañero que dice que le dijo que sí, que Dios existe en su santa palabra como es y que se guarda el sábado. Ellos mismos lo dijo, se guarda el sábado. Pero la gente agarró por tradición, dice que según explicó, el domingo. Sí. Pero mentira, eso de, él les dijo así, fue Roma. Siempre ha sido Roma la del domingo. Así es, así es. Bueno, hermanos, entonces, ya para no alargárselas mucho, quiero poner este video, hermanos, sobre esta ley que nos va a prohibir predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ser vistos como terroristas. Que hay algo bien importante aquí, hermanos, que las puertas que ahora tenemos abiertas para predicar el Evangelio, muy pronto se van a cerrar. Las redes sociales, mi canal de YouTube, donde yo presento estas cosas, muy pronto se van a cerrar. Muy pronto me van a ver a mí como un terrorista. Tal vez yo sea una de las primeras personas que ellos vengan a agarrar, porque yo les he dado duro y bonito y bien tupido. Yo estaba exponiendo la maldad del hombre de pecado y las obras inicuas de Satanás, y también a nuestros líderes malvados dentro del adventismo que se han unido con Roma y han traicionado al pueblo. Entonces, estas puertas que tenemos muy pronto se van a cerrar. YouTube se va a cerrar, Facebook se va a cerrar, poder predicar así al aire libre se va a cerrar. La hermana White dice que el trabajo que no quisimos hacer en tiempos de paz tendremos que hacer bajo mucha angustia y perplejidad. Por eso es que dice, se llama el mensaje, el clamor de medianoche. La hermana White dice que la medianoche es la hora más oscura de la noche. Es lo que dice la hermana White. Es la hora más oscura de la noche. Entonces, en la hora más oscura de la humanidad de esta tierra, se esperará que nosotros demos un mensaje, un fuerte clamor. No es un susurro. Tenemos que dar el fuerte clamor. Y si no lo quisimos hacer en tiempos de paz, lo vamos a hacer a costa de nuestra muerte, de propiedad, de seres queridos, de nuestras vidas, hermanos. Ese es el mensaje, esa es la fe que vamos a necesitar para la crisis que viene. Y ya a medida que vemos que la profecía se está cumpliendo y que se está intensificando y que América está hablando como un dragón. Ahorita en lo que les pongo esto, ¿me puedes buscar por favor, hermanito, en Apocalipsis 13, donde dice que la segunda bestia hablará como un dragón? Porque es justamente lo que estamos viendo. Nomás uno, a los demás quiero que, ya voy a poner el video. Tiene un proyecto de ley de la Cámara de Representantes. ¿Qué? Ok, es 13:6, empieza a leer, y ahí habla del primer dragón y el segundo dragón. Aquí está, 6. Dice, abrió la boca en blasfemias contra Dios, para que blasfemar su nombre y su tabernáculo. Sí, espérame. Después vi otra bestia que subía de la tierra. A ver, dice aquí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esto se entiende en la profecía bíblica, que es Estados Unidos de América, porque nació como un cordero inocente, con 2 cuernos. ¿Qué significan los cuernos en la profecía bíblica? Significan poderes. Eso lo vemos en Daniel, habla de los cuernos, eran los poderes de las bestias, de las naciones. Entonces, América cuando nació tenía 2 cosas que le hacían particularmente diferente, que eran sus poderes. Era el republicanismo y el protestantismo. El republicanismo es un país sin un rey
Y el protestantismo es una iglesia sin un papa. Porque recordemos, los que salieron de Europa y vinieron a Estados Unidos eran los puritanos. Ellos estaban huyendo la persecución de Europa. Ellos no querían la persecución, la intolerancia religiosa de Roma. Tú te tenías que convertir al romanismo o morías. Y los protestantes, Martín Lutero y Hus, acabamos de ver la película, ellos decían, no, la iglesia no manda, lo que manda es la Biblia, mi conciencia me dice que la palabra de Dios es lo que manda, entonces mátenme, quémenme, móchenme la cabeza, hagan lo que sea. Entonces mejor decidimos que nos muéramos en el mar a irnos a este nuevo lugar donde no hay ningún papa. Decidimos irnos a ese nuevo lugar donde no hay un rey, porque no queremos ser peones, queremos poseer nuestro pedacito de tierra. Entonces, esos dos cuernos, dice aquí, que surgió como un cordero, de eso habla Apocalipsis, refiriéndose de esta segunda bestia. La segunda bestia que surge de la tierra, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ahorita vamos a ver esa metamorfosis, hermanos. ¿Qué es una metamorfosis? Como cuando un gusano se convierte en una mariposa, se transforma en algo más. Vamos a ver esa transformación de este país, porque este país ya no es el mismo. Este país antes defendía la libertad de conciencia, la libertad de expresión. ¿Qué pasó cuando vino la pandemia? Y a fuerza querían que te pusieras la hechicería babilónica. No puedo decir esa palabra porque a mí me odia YouTube a mí, porque siempre les he atacado por esa cosa. ¿Qué pasó? Pusieron porquería para Y si tú hablabas en contra de esas cosas, te censuraban. Tú no podías hablar en contra del veneno de Babilonia. No podías. Entonces, nuestra libertad de expresión fue silenciada. América violó los principios que le hicieron una gran nación. ¿Qué pasó? Ciérrame la iglesia. Oye, libertad de movimiento. Espérate, la primera enmienda de la Constitución americana dice que tenemos libertad de conciencia, libertad de movimiento, libertad de convocación y protesta pacífica y libertad de conciencia. Entonces América está empezando a pisotear todas estas cosas que lo hicieron a ellos una gran nación. ¿Qué es lo que le hizo una gran nación? La libertad de religión, la libertad de movimiento. Entonces, no sé si recuerdan, aquí en México, no sé si fue, pero en los Estados Unidos no podías tener más de 5 personas en tu casa. Si tú tenías visita, los vecinos estaban obligados a llamar a la policía y ellos querían ver por qué estabas tú violando las leyes. No te podías salir de tu casa. Toque de queda, cuarentena, quédate en casa. Oye, estás violando mis derechos de movimiento libre. Entonces América empezó a hablar como un dragón, pero ahora vemos que está convirtiéndose más y más y más como un dragón, cumpliendo la profecía bíblica. Dice ese segundo cuerno que tenía 2 bestias como un cordero. ¿Cómo surgió América? Inocentemente en el país, pero ¿qué? Al último terminó hablando como un dragón. Y lo que les voy a compartir en este video es la profecía bíblica cumpliéndose. América hablando como un dragón, las puertas que tenemos para predicar el evangelio cerrándose. Sigamos con el video. Antes sobre el antisemitismo hace que la Biblia sea ilegal. Aquí hay una perspectiva profética sobre un tema de ley de la Cámara de Representantes sobre el antisemitismo hace que la Biblia sea ilegal. Aquí hay una perspectiva profética sobre un tema particularmente urgente en el Congreso de América. El Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley HR 690. Este proyecto de ley fue presentado para detener el antisemitismo en América, pero ellos han incluido una cláusula que ahora lo hace ilegal, incluir a los fariseos que mataron a Jesús. Aquí incluyeron una cláusula que hace ilegal antes tú podías hablar de una religión y no había problema, pero si ahora tú hablas en contra de una religión, haz de cuenta que estás hablando en contra de la persona. Y si eso te hace
susceptible a poder ser castigado, encarcelado, multado. Eso es lo que hace esta ley diferente. Se agregó una cláusula ahí de que antes dicen, no, pues el catolicismo, no, pues adoran ídolos, es una religión falsa. Ahora ya no vas a poder decir eso. Pero ellos lo agarraron que los judíos, no hables mal de los judíos porque la gente nos va a odiar, nos hacen ver mal. Pero esto no se trata de los judíos, esto se trata de silenciar la palabra de Dios. Satanás es muy astuto, sigamos. Y está lo más reciente. 3 de abril de 2024. Esto está causando un gran revuelo en el mundo cristiano. Pregunta: ¿acaso la Cámara de Representantes acaba de declarar ilegales partes de la Biblia? Pregunta el fundador y director ejecutivo de Turning Point. Eso lo publicó en un tweet. Esta es una conversación de personas muy influyentes y políticos muy importantes en los Estados Unidos, los que les estoy reportando aquí. Estas personas están preguntando, oye, ¿acaso acaban de hacer ilegal la Biblia? Y otra persona muy influyente e importante dice, sí, lo acaban de hacer, confirmado. En Twitter, después de la aprobación del proyecto de ley, y Tucker Carlson respondió, sí, el Nuevo Testamento. Ahora, Marjorie Taylor Greene dice que el proyecto de ley del antisemitismo está malo, porque ella no va a estar votando por la ley de concientización sobre el antisemitismo, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo, porque era en el Evangelio, que dice que... O sea que esta republicana, otra política muy importante, dice, yo creo que el antisemitismo es mal, hablar de la religión de otros, pero este proyecto de ley se va más allá, porque haz de cuenta que prohíbe y hace ilegal leer y creer en la Biblia, ¿verdad? Sigamos. Que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Otro post dice, primera hora, otro proceso que viola la ley del antisemitismo que acaba de aprobar la casa. Hace que sea ilegal criticar a los judíos, hace ilegal predicar el Evangelio. La Casa de los Representantes acaban de votar para hacer que el cristianismo sea ilegal en los Estados Unidos. Aquí algo bien importante, amados hermanos. Dice, la Casa de los Representantes acaba de votar que el antisemitismo sea ilegal en los Estados Unidos. Hablar en contra de la religión de alguien más. Pero en la Casa de los Representantes, la tercera persona más poderosa, su nombre es Mike Johnson. Mike Johnson cree, él es un cristiano nacionalista. Ellos tienen la filosofía y el pensar de que la iglesia debe de dominar el Estado. Así como en Roma, la iglesia le dice al Estado qué decir, por eso había persecución. Este hombre, la tercera persona más poderosa de los Estados Unidos, porque está el presidente, el vicepresidente y luego Mike Johnson. No sé cómo la Cámara de Representantes puede aprobar una ley, siendo que la persona según está a favor del cristianismo y luego él aprueba esta ley en contra de la Biblia. Entonces vemos que este hombre realmente no está con la Biblia, no está con la palabra de Dios. Ellos mismos, hermanos, aquí es que esto es algo, y yo he escuchado muchos sermones en YouTube y he estado siguiendo esta información, pero miren, déjenles explico algo. En los Estados Unidos debe de controlar la iglesia al Estado. Y para hacer eso tienes que destruir la Constitución, porque quien separa la iglesia del Estado es como aquí en México. No puede haber una unión de iglesia y Estado. A César lo de César y a Dios lo de Dios. Pero, ¿qué pasa si a través del COVID, a través de la pandemia, las personas y sus derechos fueron violados? Cállate, no puedes hablar, cierra las iglesias, cierra tu negocio y pisotean tus derechos. Entonces la iglesia dice, no, tenemos que tener control del Estado. ¿Qué pasa si promueven el aborto? Y el aborto ya es legal en los Estados Unidos. Muchos cristianos van a decir, hey, ya estuvo, el Estado se está pasando. Está haciendo demasiada maldad. Tenemos que tomar las riendas de la iglesia, tiene que controlar el Estado. ¿Qué pasa
Si la homosexualidad en los Estados Unidos se descontrola y hasta en la escuela a los 5 años ya están enseñando a los niños a masturbarse y a ver pornografía en las escuelas, ¿qué va a pasar? En los Estados Unidos, si hay tanta inmoralidad, la iglesia va a decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente, tenemos que controlar el Estado. Y ahora, ¿qué pasa con este proyecto de ley que prohíbe la palabra de Dios? Entonces, ahora sí, con más razón, los cristianos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que tomar control del Estado. Entonces, por un lado, nadie ve ese ángulo, y nadie me lo dijo, y tampoco yo lo escuché en YouTube. Ese es un ángulo profético que yo he estado estudiando, porque he estado viendo cómo es que trabaja el enemigo, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido de que la Casa de Representantes haya aprobado esta ley, siendo que su líder máximo es un cristiano. Pero vemos que estos hombres también trabajan para Satanás, trabajan para el enemigo. Ellos crean la crisis para luego sacar la solución. Sigamos con el video. Ahora chequen esto, también aquí dice, tratando de hacer cristianismo un crimen, los conservadores dicen que el controvertido proyecto de ley sobre el antisemitismo hace que la Biblia sea ilegal. Necesitamos restaurar la Santa Inquisición para detener esto. Hermanos, ¿acaso nos dirigimos a una era en que la Biblia será prohibida? ¿Podría ser pronto un crimen predicar el Evangelio? Estamos terminando cerca de una época en la que el cristianismo está prohibido y todos los creyentes se les dice que es ilegal creer o obedecer o actuar, incluso hablar sobre la Biblia, la preciosa palabra de Dios. El Washington Post dice, Marjorie Taylor, la republicana de Georgia, dice que opone el proyecto de ley porque le preocupa que pudiera usarse para perseguir a los cristianos que afirman que Jesús mató, que los judíos mataron a Jesús basado en una creencia que muchos judíos consideran como antisemético. Ella escribe que el antisemita es malo. Eso fue lo que ella reportó, pero ella dice que no va a votar sobre la ley porque puede condenar a los cristianos por antisemitismo, porque creen en el Evangelio que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Entonces, esta historia se repetirá. En Hechos 4 dice, tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado entre ellos en el cual podemos ser salvos. Y le llamaron y les mandaron que no hablaran en absoluto ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan preguntaron y dijeron a ellos, pregunta tú si es bueno en la vista de hombre obedecerte a ti. Entonces se va a repetir. ¿Qué le dijeron a Pedro y a Pablo de los apóstoles? Los golpearon, los metieron en la cárcel, los azotaron y le dijeron, no prediques más en el nombre de Jesús. Pero ellos que dijeron, es menester obedecer a Dios que al hombre. Entonces, ¿qué debe de ser nuestra postura? Ahora que vemos que están censurando la Biblia, debemos de ser y decir como los apóstoles, es menester obedecer a Dios que al hombre. A precio de nuestra vida y nuestra libertad y pérdida de propiedad, tendremos que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Adelante. Y juzga tú, porque no podemos hacer otra cosa más que predicar las cosas que hemos visto. Hermano, sería sorprendente saber que los cristianos enfrentarán grandes persecuciones hoy, incluso en la época del emperador Nero, donde la historia temprana de la iglesia, el imperio romano, particularmente aceptó en la sociedad aquellos días en que los cristianos eran perseguidos e incluso martirizados. Pregunta, ¿podría ocurrir algo así nuevamente? Es la pregunta. Ya pasó una vez en la historia, hermanos. Si no se nos haga difícil pensar que eso puede suceder, si ya pasó en la historia. Los cristianos fueron perseguidos, fueron matados. ¿Qué hacían en el Coliseo romano? Se los daban a las ferias, a las fieras, a las bestias. ¿Qué hizo Hitler? Hitler agarró todo un pueblo y los mató, los ponían en cámaras de gas, encontraban nuevas formas de matarlos, los quemaban vivos. Hubo una exterminación, un genocidio de millones y millones y millones de judíos. Si eso ya pasó una vez en el mundo,
¿Qué nos hace pensar que no va a suceder otra vez? Se va a volver a suscitar, hermanos, una persecución contra el pueblo de Dios, y nosotros debemos de estar preparados para esta crisis. Debemos hacerle frente a esta crisis, porque a través de mucha perseverancia entraremos al reino del cielo. Dice, sed fiel hasta el final, y te daré una corona de vida que nunca corrompe. Porque todas las coronas de esta tierra se van a corrompir, pero Él nos promete una corona que jamás se va a corrompir. Sigamos. Cuando Cristo vino a la tierra, pasó por persecución. Él sufrió, el mundo lo rechazó. Los líderes religiosos conspiraron contra Él y lo crucificaron. Esto no debería sorprendernos, amigos, si algún día lo mismo pasa a los seguidores de Cristo. Por 1260 años, los dos testigos de Apocalipsis 11, la Biblia se le escondió al pueblo, y poseyendo uno sería un crimen. Solo los obispos cardenales y papistas se les permitió interpretar las escrituras. Por eso es que Dios levantó el movimiento protestante. Durante la Edad Oscura, a 500 y 1500, Roma quemó Biblias junto con sus dueños. El Pilar Bautista, según el concilio de la iglesia de Tragona, 230 después de Cristo, dice: nadie puede poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y si alguien los posee, deben entregarlos al obispo local dentro de 8 días para que ellos puedan ser quemados. En las 2 décadas posteriores a la muerte de Wycliffe, muchos fueron quemados a la hoguera, algunos incluso con sus Biblias colgadas del cuello para ser quemadas con ellos. Era extremadamente difícil conseguir una copia, y las copias existentes estaban en latín. Ahora, en el concilio de Toulouse, en 1229, el papado dictaminó que la gente común no podía tener el Antiguo ni el Nuevo Testamento en su propia lengua. Ellos comenzaron a buscar en los hogares las escrituras, y las personas que tenían leyendo la Biblia fueron en ocasiones encarceladas, torturadas, incluso condenadas a la muerte. Durante la Edad Media usted podía perder su vida por tener una copia de las Santas Escrituras en su hogar, o leer una porción de las Escrituras. Hermanos, Roma no quería que la gente llegara a un conocimiento de su error y de recibir la verdad de Jesucristo. Hermanos, ¿qué debe de suceder a los dos testigos al final de los 1260 años? Yo te diré, en Apocalipsis 11:7 dice: y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que subió del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice aquí en verso 7, cuando habrán terminado rendirlo más apropiadamente, cuando estén terminando o acercándose hasta el momento en que su periodo de 1260 años termine. Una bestia en la profecía bíblica representa un reino o nación. Obismo significa una nación sin fundamento moral o ético, o un poder ateo. El abismo representa un rey sin fundamentos morales o religiosos que susciten sobre el fin del periodo de 1260 años, que haría abierta guerra contra estos dos testigos: el fundamento moral, la palabra de Dios. Y cualquier nación que no constituya sus principios sobre los principios contenidos en la palabra de Dios está destinado al fracaso final. Si aparecería un reino en el final de los siglos para hacer un voto de guerra a la Biblia, sí, y esa nación es la nación de Francia, la que surgió. Se nos dice que debemos de ver la nación de la historia de una nación que rechazó a Dios y su palabra y colocó a la humanidad en la base de su sociedad. Pero ¿acaso Francia hizo? Francia, cuando se metieron en 1796, 97 y 98, se hizo la Revolución Francesa, instigada por los jesuitas. Roma los oprimió mucho, los trató muy mal. Ellos quisieron, déjame retroceder un poquito, ellos empezaron a quemar la Biblia y dijeron que ya no creían en la Biblia, que todos iban a ser ateos, que iban a cambiar el sábado, ya no iba a ser
de 7 días, la semana iba a ser de 10 días y con un fin de semana. Y todo era legal, la homosexualidad, el prostituismo, o sea, era un país tan... Y pasó la Revolución Francesa. Ese país sufrió muchísimo. Al verse cómo sufrió muchísimo, fueron y tomaron al Papa cautivo. Entonces, no es la primera vez que vemos que se hizo la guerra contra la palabra de Dios. Y después de que se hace la guerra con la palabra de Dios, primero viene la apostasía nacional y luego viene la ruina nacional. ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos, amados hermanos? Los juicios de Dios. Aquella gran nación que nació como un cordero, que recibió toda la bendición de Dios por practicar los principios de libertad de conciencia y el protestantismo, la libertad de a quien tú debes adorar, cuando se convierta en un dragón, ya no va a tener la bendición de Dios ese país. Ese país será el peor país en que está. ¿Por qué? Porque América hablará como un dragón. Eso significa que el departamento de policías, el FBI, migración, todos los departamentos que conforman a los Estados Unidos serán como un dragón, como el diablo, malévolos, malvados. Entonces lo que pasó en la Revolución Francesa, y encontramos mucha información sobre lo que pasó en la Revolución Francesa, en el libro El Gran Conflicto. Entonces, ¿qué es lo que viene para América? Lo que sucedió en la Revolución Francesa. Sí, hermanito. Fue en la época de Pío V, ¿no? Ándale. Fue cuando lo agarró Napoleón, que él era la... Ándale, Pío V, ese era el Papa. El Napoleón entró y lo tomó cautivo. Si no lo agarra, esto hubiera cambiado. Sí, pero sabes, Dios sostuvo los vientos de lucha. Ya era mucho. ¿Verdad? Se levantó el movimiento protestante, salieron huyendo de Estados Unidos. En ese año, en esa década fue cuando llegaron a los Estados Unidos y se fundó. Entonces aquí algo muy importante, lo que pasó en la Revolución Francesa y lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos. Sigamos. ¿Hizo guerra contra la Biblia? Sí lo hizo. Y en 1793 la Asamblea Francesa aprobó un decreto prohibiendo la Biblia, y bajo este decreto las Biblias fueron reunidas y quemadas. Se les acumuló toda marca posible de desprecio y todas las instrucciones de la Biblia estaban por encima de la nada. El descanso semanal fue borrado y cada 10º día fue sustituido por el mes de blasfemia. Entonces hoy estaban recuperando el poder que perdió después de la Revolución Francesa. La bestia del fondo del pozo sin fin, Francia, atea, quien hizo guerra a la Biblia y destruyó por completo la Revolución Francesa. Las leyes del hombre chocarán con las leyes de Dios. El diablo ejercerá la adoración falsa trabajando a través de los distintos de hombres descarriados, guiados por las Naciones Unidas. ¿Seguirás tú las verdades de Dios o te dejarás llevar por la opinión pública? ¿Quién podría resistir en el juicio de Dios? Pregunta a aquellos que están totalmente entregados a la palabra de Dios y aman a Dios lo suficiente para seguir sus mandamientos. Tomemos juntos una decisión el día de hoy. Alerta al... Entonces, amados hermanos, es importante estudiar la profecía, saber qué está sucediendo en nuestro mundo y saber que muy pronto y muy pronto vamos a estar en guerra con las fuerzas del mal, porque esto empieza en los Estados Unidos y se va a expandir a todo el mundo, hermanos. Muy pronto no seremos vistos bien por predicar la pura verdad inadulterada, porque hay verdad, pero hay verdades a medias, y las otras religiones predican esas verdades a medias. Nosotros nos hemos llamados a unirnos a otras religiones. Nosotros tenemos un mensaje de separación. Salid de ella, pueblo mío, y no toques del mundo. No nos podemos unir a Roma, no nos podemos unir a ninguna otra religión. Salid de ella, pueblo mío. Entonces, con esa nota cierro, hermanos. Eso es lo más actualizado que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Y adelante, hermano. Mire, no es porque hable yo mal de nuestra iglesia de registro, pero ya ellos empiezan a guardar el domingo. Ya sí hay iglesias adventistas que ya empezaron a guardar el domingo. Sí, mire, les voy a decir por qué.
Aparentemente ellos dicen que es un día de descanso para la familia, pero entre paréntesis. Por lógica, al tomar las iglesias toda el Papa, ya todas esas iglesias guardan el domingo. Ahora sí se puede decir no descaradamente, sino por el habla. ¿Qué hace? Se reúne la familia, ese día están disfrutando, comiendo y conviviendo. Ahora, a lo que voy, hermano, esto ya está pronto. Aquí ya empezamos. ¿Por qué? Porque el Papa lo que quiere es que todos guardemos el domingo, pero como dice aquí, hay dos caminos nada más. Amén. Dos caminos. Ustedes lo saben y lo conocen perfectamente bien. La verdad y la mentira. Amén. Dos caminos nada más. Amén. No vamos a correr mucho. Amén. Bueno, hermanitos, la palabra de Dios nos dice que, el hermano White dice que cada sábado debemos aprender algo nuevo. Esta fue la lección para el día de hoy. Les doy muchas gracias por su atención y a todos los hermanos que van a estar viendo este video. También les doy las gracias y les pido que por favor den like, por favor compartan, por favor oren por este siervo, oren por este ministerio para poder seguir llevando esta obra adelante. Alerta Adventista. Amén. Amén. Amén.